El gato negro de Edgar Allan Poe. Relativamente a la más extraña y sin embargo la más familiar historia que voy a extender por escrito, no aguardo ni solicito el crédito. Verdaderamente sería insensato esperarlo en un caso en que mis sentidos arrojan su propio testimonio. Sin embargo, yo no estoy loco y ciertamente no sueño, pero mañana muero y hoy querría aliviar mi alma. Mi designio inmediato es presentar ante el mundo clara, sucintamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos. Por sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han anonadado. Con todo, yo no trataré más que de aclararlos. Para mí no han presentado quizás más que horror. A muchas personas parecerán menos terribles que estrambóticos. Quizás más tarde se encontrará una inteligencia que reducirá mi fantasma a su estado natural. Inteligencia más calmada, más lógica y sobre todo menos excitable que la mía, que no encontrará en las circunstancias que relato con terror más que una sucesión de causas y de efectos muy naturales. En mi infancia había sido conocido por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan extremada que había hecho de mí el juguete de mis camaradas. Tenía frenesí particularmente por los animales y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de favoritos. Pasaba con ellos casi todo el tiempo y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o acariciaba. Esta particularidad de mi carácter aumentó con los años y cuando llegué a ser un hombre, vino a constituir uno de los principales motivos de placer. Para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente, no tengo necesidad de explicar la naturaleza o la intensidad de goces que puede esto proporcionar. Hay en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, alguna cosa que va directamente al corazón del que ha tenido frecuentemente la ocasión de experimentar la humilde amistad y la fidelidad de la envoltura del hombre natural. Me casé joven y fui dichoso con encontrar en mi mujer una disposición simpática a la mía. Observando mi afección por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionarme los de la especie más agradable. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro bellísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era notablemente robusto y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Refiriéndose a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era poco supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que miraba en todos los gatos negros brujas disfrazadas. No significa esto que ella hablase siempre seriamente sobre este punto. Y si yo lo menciono es sencillamente porque me viene a la mente en este momento. Plutón, este era el nombre del gato. Era mi favorito, mi camarada. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa a donde quiera que fuese. Esto me tenía tan sin cuidado que llegué a permitirle me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, durante los cuales el total de mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, me avergüenzo de confesarlo, sufrió una alteración radicalmente mala. Me hice de día en día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Me permití emplear un lenguaje brutal con mi mujer
Edgar. Con el tiempo aún la injurié con violencias personales. Mis pobres favoritos naturalmente debieron sentir el cambio de mi carácter. No solamente los abandoné, sino que los maltrataba. En cuanto a Plutón, todavía tenía para él una consideración suficiente que me impedía pegarle, mientras que no me daba escrúpulos de maltratar a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por acaso o por cariño se encontraban en mi camino. Mi mal me invadía cada vez más, porque el mal es comparable al alcohol, y con el tiempo Plutón mismo, que mientras tanto envejecía y que naturalmente se iba haciendo un poco desapacible, Plutón mismo empezó a conocer los efectos de mi carácter malvado. Una noche, como yo entrase en casa muy ebrio, saliendo de una de mis habituales tabernas del barrio, imaginé que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, mas él, espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma original pareció que abandonaba mi cuerpo, y una rabia súper diabólica, saturada de gin, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortapluma, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me abrazo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando mi razón volvió con la mañana, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento por el crimen de que me había hecho culpable, pero era todo a lo más un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió las heridas. Me sumí en los excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi acción. Entretanto, el gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es verdad, un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa según su costumbre, pero como llegara a verme, huía de mi aproximación con horror extremo. Me restaba lo bastante de mi antiguo corazón para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto había amado otras veces. Pero este sentimiento dio bien pronto lugar a la irritación, y entonces apareció como para mi postrera o irrevocable caída el espíritu de la perversidad. De este espíritu la filosofía no da cuenta alguna. Con todo, tan seguro como existe mi alma, yo creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles primeras facultades o sentimientos que dan la dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción sucia o vil por la sola razón que él sabía no la debía cometer? No tenemos una perpetua inclinación, no obstante, la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es ley, simplemente porque comprendemos que es ley. Este espíritu de perversidad, repito, llegó a causar mi ruina completa. Es ese deseo ardiente, insondable del alma, de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, quien me impulsaba a continuar y últimamente a indisponer el suplicio que había impuesto al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo ahorqué de una rama de un árbol. Lo ahorqué arasados en lágrimas mis ojos, con el más amargo remordimiento en el corazón.
Lo ahorqué porque yo sabía que él me había amado y porque sentía que no me hubiese dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué porque sabía que haciéndolo así cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal al punto de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios misericordísimo y terribilísimo. En la noche que siguió al día en que fue concebida esta cruel acción, fui despertado a los gritos de ¡Fuego! Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. No sin gran dificultad escapamos del incendio, mi mujer, un criado y yo. La destrucción fue completa. Fue absorbida toda mi fortuna. Y entonces me entregué a la desesperación. No pretendo establecer una relación de la causa con el efecto entre la atrocidad y el desastre. Estoy muy por encima de esta debilidad, mas doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero descuidar ni un solo eslabón. El día que siguió al incendio, visité las ruinas. Los muros habían caído a tierra, exceptuando uno solo, y esta sola excepción se encontró ser un tabique interior poco sólido, situado casi en la mitad de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. La fábrica había aquí resistido en gran parte a la acción del fuego, cosa que yo atribuí a que recientemente se había renovado. Alrededor de este muro una multitud estaba apiñada y muchas personas parecían examinar una porción particular con minuciosa y viva atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones semejantes excitaron mi curiosidad. Me aproximo y vi semejante a un bajo relieve, esculpido sobre blanca superficie, la figura de un gato gigantesco. La imagen estaba copiada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Enseguida de ver esta aparición, porque yo no podía menos de considerar esto como una aparición, mi asombro y mi temor fueron extraordinarios, pero al fin la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. A los gritos de alarma, el jardín habría sido inmediatamente invadido por la multitud y el animal debió haber sido descolgado del árbol por alguno y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto sin duda había sido hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver, habrían obrado la imagen tal cual yo la veía. Aunque yo satisfice así a mi razón prontamente, sino tan rápidamente a mi conciencia, relativamente al suceso sorprendente que acabo de contar, obró sobre mi imaginación una impresión profunda. Durante muchos meses no pude desembarazarme de la sombra del gato, y durante este periodo envolvió a mi alma un semisentimiento que parecía ser, pero que no era, el remordimiento mismo. Llegué hasta llorar la pérdida del animal y buscar alrededor mío en los tugurios miserables que en tanto frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y de una figura parecida que le supliera. Una noche, como estuviese sentado, medio aturdido, en una tasca más que infame, fue repentinamente atraída mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de sus inmensos tóneles de gin o ron, que componían el principal mueblaje de la sala. Hacía algunos momentos que miraba a lo alto de este tonel
y lo que me sorprendía era no haber notado desde luego el objeto colocado encima. Me aproximé tocándole con la mano. Era un gato negro, un enorme gato, al menos tan grande como Plutón, igual a él en todo, excepto en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Al par que éste tenía una salpicadura larga y blanca, más de una forma indecisa que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas le hube tocado cuando se levantó súbitamente, prorrumpió en ronca y continua carretilla, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mi atención. Era pues el verdadero animal que yo buscaba. Enseguida propuse al dueño de la tasca comprarlo, pero éste no se dio por entendido. No le conocía, no le había visto nunca hasta aquel momento. Continué mis caricias y cuando me preparaba a volver a mi casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Permitíle hacerlo, bajándome de cuando en cuando y acariciándole al ir andando. Cuando llegó a mi casa, se encontró como en la suya y llegó a ser enseguida gran amigo de mi mujer. Por mi parte, bien pronto sentí nacer la antipatía contra él. Era casualmente lo contrario que yo había esperado. Pero no sé ni cómo ni por qué sucedió esto. Su evidente ternura me disgustaba, fatigándome casi. Lentamente estos sentimientos de disgusto y fastidio llegaron hasta la amargura del odio. Evitaba su presencia y una especie de sensación de vergüenza y el recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarle. Durante algunas semanas me abstuve de pegar al gato o golpearle violentamente. Llegué a tomarle un increíble horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia como de la peste. Lo que aumentó sin duda mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana después de haberlo traído a casa, que como Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia no contribuyó más que a hacerle aún más querido a mi mujer, que como ya he dicho, poseía en alto grado esta ternura de sentimiento que había sido mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis más sencillos y puros placeres. Sin embargo, el cariño del gato para conmigo parecía acrecentarse en razón directa de mi aversión contra él. Seguía mis pasos con una tenacidad que sería difícil hacer comprender al lector. Cada vez que cada vez que me sentaba, él se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome de sus caricias horrorosas. Si me levantaba para andar, él se metía entre mis piernas y casi me dejaba caer al suelo. O bien, introduciendo sus largas y agudas garras en mis vestidos, trepaba de esta manera hasta mi pecho. En estos momentos, aunque yo deseaba matarle de un golpe, me detenía, en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por un verdadero terror que me causaba el animal. Este terror no era positivamente el terror de un mal físico, y sin embargo, me sería muy difícil definirlo de otra manera. Estoy casi avergonzado de confesarlo, sí, aunque este lugar, aún en este lugar de criminales. Casi me avergüenzo al confesar que el terror y el horror que me inspiraba el animal se habían aumentado por una de las más grandes quimeras que es posible concebir. Mi mujer, mi mujer había llamado mi atención más de una vez sobre el carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia visible entre el nuevo animal
y el que yo había matado. El lector recordará sin duda que esta marca, aunque grande, estaba primitivamente indefinida en su forma, pero lentamente, por grados imperceptibles, y que mi razón se esforzó largo tiempo en considerar como imaginarios, había tomado a la larga una rigorosa precisión de contorno. Era, pues, la imagen de un objeto que me hace estremecer al nombrarlo. Era lo que sobre todo me hacía tener al monstruo horror y repugnancia, y que me habría impulsado a liberarme de él si me hubiera atrevido. Era, pues, como digo, la imagen de una cosa horrorosa y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina del horror y del crimen, de agonía y de muerte. Y he aquí que yo era un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta, de la cual yo había con desprecio destruido al hermano, una bestia bruta creando para mí hombre formado a la imagen del Dios Altísimo, un tan grande e intolerable infortunio. Ay, yo no conocí el descanso del reposo ni de día ni de noche. Durante el día el animal no me dejaba ni un instante, y en la noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños llenos de angustia indefinible, era para sentir el tibio aliento de la alimaña sobre mi rostro y su inmenso peso, encarnación de una pesadilla que yo era impotente para sacudir, posada eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos semejantes, lo poco de bueno que restaba en mí sucumbió. Pensamientos malvados vinieron a ser mis íntimos, los más sombrios y malvados de mis pensamientos. La tristeza de mi humor habitual acrecentó hasta odiar todas las cosas y toda la humanidad, y sin embargo mi mujer no se quejaba nunca. Ay, era mi sufredolores ordinario, la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables erupciones de una furia a la cual me abandonaba ciegamente. Un día me acompañó para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me seguía por los rígidos escalones de la escalera y, habiéndome tirado de cabeza, me exasperó hasta la demencia, levantando el hacha y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces había retenido mi mano, dirigí al animal un golpe que hubiera sido mortal si le hubiese alcanzado. Cómo deseaba. Pero el golpe fue detenido por la mano de mi mujer. Esta intervención me produjo una rabia más que diabólica. Desembaracé mi brazo del obstáculo y le hundí mi hacha en el cráneo. Cayó al instante muerta, sin exhalar un gemido. Terminado este horrible asesinado, me puse inmediata y muy deliberadamente a tratar de esconder el cuerpo. Comprendí que no podía hacerle desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el peligro de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos se cruzaron en mi mente. Pensé un momento en dividir el cadáver en pequeños pedazos y destruirlos por el fuego. Resolví después cavar una fosa en el suelo de la bóveda. Luego imaginé arrojarlo al pozo del patio. Más tarde, meterlo en un cajón como mercancía en las formas usadas y encargar a un mandadero lo llevase fuera de la casa. Finalmente,
Me detuve ante un expediente que consideré como el mejor de todos. Determiné emparedarlo en el sótano. Como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas, el sótano parecía muy bien dispuesto para semejante designio. Los muros estaban construidos descuidadamente y hace poco habían sido cubiertos en toda su extensión de una masa de mezcla que la humedad había impedido endurecer. Además, en uno de los muros había un bulto causado por una falsa chimenea o especie de hogar que había sido tapado y fabricado en el mismo género que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y emparedarlo del mismo modo, de manera que ningún ojo humano pudiera imaginar nada sospechoso. Y no fui engañado en mi cálculo. Con la ayuda de una palanca quité facilísimamente los ladrillos y habiendo aplicado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esta postura hasta que restableciese sin gran trabajo toda la fábrica en su primitivo estado. Habiéndome procurado una argamasa de cal y arena con todas las precauciones imaginables, preparé una masa, una blanqueadura que no podía distinguirse de la antigua, y cubrí con ella escrupulosamente el nuevo tabique. El muto no presentaba la más ligera señal de renovación. Quité todos los escombros con el esmero más prolijo y expurgué el suelo, por decirlo así. Miré triunfalmente alrededor mío y me dije, aquí a lo menos mi trabajo no ha sido perdido. Mi primer pensamiento fue buscar al animal al que había sido causa de esta desgracia tan grande, porque yo al fin había resuelto darle muerte. Si hubiera podido encontrarle en aquel momento, su destino estaba cumplido, pero parecía que el artificioso animal se había alarmado por la violencia de mi acción reciente y tenía cuidado de no presentarse en mi actual estado de humor. Es imposible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal obraba en mi corazón. No se presentó en toda la noche, y así esta fue la primera buena noche desde su entrada en la casa, en que yo dormí tranquila y profundamente. Sí, dormí como un bienaventurado con el peso del crimen sobre el alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y sin embargo no vino mi verdugo. Una vez más respiré como hombre libre. El monstruo en su terror había abandonado para siempre aquellos lugares. No le volvería a ver. Mi dicha era suprema. La criminalidad de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Se había abierto una especie de sumaria la cual se había dado enseguida por satisfecha. Una indagación se había ordenado también, pero naturalmente nada podía descubrirse. Al cuarto día después del asesinato, una porción de agentes de policía se presentaron inopinadamente en la casa y se procedió de nuevo a una exquisita investigación de lugares. Confiando, sin embargo, en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimenté ninguna turbación. Los oficiales me hicieron acompañarles en la pesquisa. No dejaron de ver ni un rincón, ni un ángulo. Por fin, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Mi corazón palpitaba pacíficamente, como el de un hombre que duerme en la inocencia. Recorrí de punta a punta el sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y me pasé descuidadamente de un lado para otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar. La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me quemaba el deseo de decir una palabra, solo una palabra en señal de triunfo,
y hacer duplicadamente palpable la convicción acerca de mi inocencia. Caballeros, dije al fin, cuando la gente subía la escalera, estoy satisfecho por haber desvanecido vuestras sospechas. Os deseo a todos buena salud y un poco más de cortesanía. Sea dicho de paso, caballeros, ved aquí una casa singularmente bien construida. En mi rabioso deseo de decir alguna cosa con aire deliberado, entendía apenas de lo que hablaba. Yo puedo asegurar que esta es una casa admirablemente construida. Estos muros... ¿Vais a marcharos, caballeros? Estos muros están fabricados sólidamente. Y aquí, por una fanfarronada frenética, golpeé fuertemente con un bastón que tenía en la mano justamente sobre la pared del tabique, detrás del cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que al menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas el eco de mis golpes turbaron el silencio, cuando una voz me respondió del fondo de la tumba. Un lamento primero, velado y entrecortado, como el sollozo de un niño, luego enseguida inflamándose en un grito prolongado, sonoro y continuo, anormal y antihumano, un aullido, un alarido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede salir del infierno, horrible armonía brotando a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en su condenación. Contaros mi pensamiento sería insensato. Me sentí desfallecer y caí tambaleándome contra el muro opuesto. Durante un momento los agentes colocados sobre los escalones quedaron inmóviles, estupefactos por el terror. Un instante después, una docena de brazos robustos caían demoledores sobre la pared que vino a tierra de un golpe. El cuerpo, ya muy destrozado y cubierto de sangre cuajada, estaba derecho ante los ojos de los espectadores, sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego. Estaba colocada la abominable bestia, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba, mi infortunada víctima.